Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno a todos los que nos ven. Hoy vamos a hacer una reflexión y vamos a recordar de cierta manera con esta reflexión el alma de Luis Alfredo Grajales y también de su hijo, quienes fueron patriarcas del municipio de La Unión Valle, que tanto le sirvieron a este municipio. Así es que en paz descanse el alma de don Luis Alfredo Grajales, porque fue un gran hombre para el municipio de La Unión Valle, y no ha vuelto a haber un hombre como Luis Alfredo Grajales en estos 20 años que han transcurrido desde su sensible fallecimiento. Vamos entonces a persignarnos, muchachos, y a reflexionar. Ojalá hoy ustedes escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, porque la palabra de Dios va a hablar por ella misma. Solamente voy a ser su intérprete y no más. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El libro de Isaías 10, 5, 7, 13, 16. Se envanece el hacha contra quien la blande. Así dice el Señor: ay, Asur, vara de mi ira, bastón de mi furor. Contra una nación impía lo envié, lo mandé contra el pueblo de mi cólera, para entrarlo a saco y despojarlo, para hollarlo como barro de las calles. Pero él no pensaba así. No eran estos los planes de su corazón. Su propósito era aniquilar, exterminar naciones numerosas. Él decía: con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente. Cambié las fronteras de las naciones, saqueé sus tesoros y derribé como un héroe a sus jefes. Mi mano cogió como un nido las riquezas de los pueblos, como quien recoge huevos abandonados. Cogí toda su tierra y no hubo quien batiese las alas, quien abriese el pico para piar. Se envanece el hacha contra quien la blande, se gloría la sierra contra quien la maneja, como si el bastón manejase a quien lo levanta, como si la vara alzase a quien no es leño. Por eso el Señor de los ejércitos meterá enfermedad en su gordura, y debajo del hígado le encenderá una fiebre, como incendio de fuego. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Así dice el Señor: ay, Asur, vara de mi ira, ay, Asur, vara de mi ira. Oiga, qué mensaje tan impresionante el que tenemos iniciando este mensaje bíblico del día de hoy. Y es que este rey Asur me hizo recordar cuando leía yo allí a Federico Nietzsche. Federico Nietzsche, cuando yo estudié en la Universidad del Valle, allí en Zarzal, leímos Federico Nietzsche. Uy, qué tormento para mi vida Federico Nietzsche en el tiempo que lo leí, y sobre todo en el libro que leí, que se llamaba La voluntad del poderío. La voluntad del poderío decía, tan solo un tratadito que estábamos analizando ahí, que todo lo que yo tengo es gracias a mí y no es gracias a Dios, porque si yo no trabajo, no como. Si yo no busco la comida, no como. Si no fuera por mi gran esfuerzo, por todo lo que yo hago, yo no sobreviviría. No es gracias a Dios. Yo a Dios no le debo nada. Y así está este rey Asur, diciendo que conquistó naciones, que conquistó pueblos, que se enriqueció, que fue muy inteligente en la batalla, que fue esto y lo otro. Y Dios le manda a decir: se envanece el hacha contra quien la blande, o la sierra contra quien la maneja. No, señorito, las cosas no son así. Usted debe darle gracias a Dios, porque es Dios quien le ha permitido todas sus batallas y todo lo que te has ganado. Ahora se enciende mi ira contra ti. Habrá, dice allí, que una fiebre debajo del hígado que te hará morir, porque Dios también es un Dios de cólera para quien no le guarda su cariño. Y entonces aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo, por la comida,
por el trabajo, por el vestido, por el dormir, por el despertar, por el respirar, por todo. Y es allí donde este hombre se equivoca. Y así suele suceder hoy día. Hoy día, cuando la mayoría de los hombres que habitan esta tierra creen tener mucho dinero y no necesitar a Dios. Creen que es gracias a su esfuerzo que han conseguido lo que tienen, y no es gracias a Dios. Y por eso leíamos la semana pasada que Dios se levantaba en cólera también contra esos que no le agradecían al Señor y que decían: ya no necesito al Señor, ya no necesitamos rey, yo me necesito y me basto a mí mismo. Y el Señor dice: todos los días deben agradecerle a Dios por cada cosa que ustedes hagan. Por cada cosa que nosotros hagamos debemos darle gracias a Dios. Por lo tanto, también me hace recordar la historia de Job. Job le hacía un reclamo a Dios: pero si yo me he manejado bien contigo, yo hacía holocausto por cada uno de mis hijos, yo todos los días me levantaba a orarte y darte gracias, Señor, ¿por qué me has mandado estos tormentos? ¿Por qué me has quitado las tierras, me has quitado los hijos, me has quitado la vida, me has quitado la salud, Señor? ¿Por qué? No lo logro entender si yo siempre he estado contigo. Y entonces Dios se le presenta a Job y le dice: ¿dónde estabas, Job, cuando creé el universo? ¿Dónde estabas, Job, cuando separé los mares de la tierra? ¿Dónde estabas, Job, cuando hice la luz? ¿Dónde estabas, Job, cuando creé el firmamento y todas las estrellas? ¿Dónde estabas, Job? No tienes ningún derecho de reclamarme nada. Y Job lo único que hizo fue agachar la cabeza y darse cuenta que estaba ante el Rey de Reyes, ante el Sumo y ante el Dios mismo, y que él no tenía ningún derecho de llamarle la atención a Dios. Sin embargo, nosotros, hombres mortales, hombres insignificantes para Dios, sí tenemos por qué darle gracias a Dios todos los días por todas y cada una de las cosas que nosotros hagamos. Debemos decir gracias a Dios, pero no envanecernos diciendo que no necesitamos a Dios para nada. Él decía: con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente, cambié las fronteras de las naciones, saqué sus tesoros y derribé como un héroe a sus jefes. Mi mano cogió como un nido las riquezas de los pueblos, como quien recoge huevos abandonados. Cogí toda su tierra y no hubo quien batiese las alas, quien abriese el pico para fiar. Y Dios le responde: se envanece el hacha contra quien la blande, se gloria la sierra contra quien la maneja, como si el bastón manejase a quien lo levanta. Ese es Dios dándonos una gran lección en el día de hoy de humildad para con Dios mismo. Debemos ser humildes y sencillos para con Dios, porque Dios es el que nos proporciona todo. Y vamos a leer el Salmo 93. El Señor no rechaza a su pueblo. Trituran, Señor, a tu pueblo, oprimen a tu heredad, asesinan a viudas y forasteros, degüellan a los huérfanos y comentan: Dios no lo ve. El Dios de Jacob no se entera. Enteraos, los más necios del pueblo, ignorantes, ¿cuándo discurriréis? ¿Cuándo discurriréis? El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber, porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho, y un porvenir los rectos de corazón. Este es otro mensaje que Dios nos da parecido al otro. Si en el otro dice que nosotros todos los días debemos dar gracias por cada cosita que nosotros hagamos, en este salmo nos dice: el Señor no rechaza a su pueblo, y que toda acción mala o buena, perversa,
o bienaventurada que hagas en el mundo, Dios lo atestigua, Dios lo ve. No va a ver el que hizo el ojo, no va a oír el que hizo el oído, no va a enseñar el que hizo... Ay, Dios mío bendito. Dios es testigo de todo lo bueno que hay en ti y Dios es testigo de todo lo malo que hay en ti. A Él no se le escapa nada. Por eso en la palabra de Dios también dice que no caerá la hoja de un árbol sin que Dios la atestigue. Por lo tanto, ¿cómo es tu comportamiento en la vida? Hay que pesar de aquellos que utilizan el erario público para enriquecerse y creen que porque el pueblo es tonto y no se dan cuenta de las malicias que hicieron con las sumas y restas allá dentro de la alcaldía o dentro de la gobernación o dentro de la presidencia, creen que Dios es tonto y Él no se va a dar cuenta de la maldad que hiciste y de lo que robaste. Dios es dueño de todo y Él se entera de todo, de toda tu maldad y de todas las cosas buenas. Dios, antes de que tú cometas algo malo, ya Dios lo sabe. Dios conoce las cosas buenas que hay en ti, inclusive antes de que sucedan. Por lo tanto, tonto es el que cree que Dios no atestigua las cosas buenas o malas que tú hagas. Y este es un llamado de atención a las personas para que obren por el bien. El Señor no rechaza a su pueblo. Por eso, cuando un alcalde o gobernador buscan satisfacer su codicia, Dios sabe qué hay en tu corazón. Dios sabe lo que has hecho. Y Dios dice aquí, no rechaza al pueblo, sino que lo bendice. Y a ese malvado es Saúl o Esaú o Ayasur, vara, así, a vara de mi vida, Ayasur. ¿Crees que hiciste todo en desgracia para tu pueblo y no te voy a castigar? A veces algunos alcaldes deberían preguntarse o exalcaldes más bien, deberían preguntarse si lo que les sucede en la vida realmente es merecido para el bien o para el mal, si cada cosa que hayan recibido realmente es bendición o es castigo. Y vamos a leer este evangelio, muchachos, que este evangelio sí que voy a decir unas cositas muy lindas. Espero que le presten mucha atención. San Mateo 11, del 25 al 27. Has escondido estas cosas a los sabios y se las has revelado a la gente sencilla. Esto lo voy a decir porque voy a utilizar también una frase más para los hermanos separados, a quien todos los días con cariño me dirijo. En aquel tiempo Jesús exclamó, pónganle cuidado lo que voy a decir, porque esto que está escrito acá se lo hice saber a un pastor que vino aquí al canal CNC de la iglesia La Luz del Mundo, y también se lo he hecho saber a varias personitas que pertenecen a otras religiones. Pónganle mucha atención. En aquel tiempo Jesús exclamó, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escogido estas cosas a los sabios. Vuelvo y repito, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Le decía yo a esos dos personajes hermosos que vinieron aquí a los estudios del canal CNC, les voy a decir una frase y ustedes me van a decir la interpretación. ¿Para qué Dios dijo esto? Te doy gracias, Padre, porque le has escondido esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Y ellos
no tenían la respuesta de algo tan sencillo como esto. Y yo les decía en el ejemplo que les iba a poner, les dije, venga, ¿sabe por qué esta palabra es tan importante para el mundo católico y para los protestantes? Porque esta frase nos manda a decir que Jesucristo le está dando gracias al Padre porque todo lo que Él enseña se lo revela a la gente humilde, a los sencillos. Hace 2000 años comenzó la predicación de un nuevo evangelio. Empezó con 12 discípulos y metió en cabeza de esos 12 discípulos a Pedro como el pastor o el vicario de Cristo, y le entregó las llaves del cielo y le dijo: vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo también: a quienes les perdonaréis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Vayan y enseñen a todo mundo. Quien los reciba a ustedes me recibe a mí, y quien me reciba a mí recibe al Padre que me ha enviado. Pero quienes lo rechacen a ustedes me rechazan a mí, y rechazan al Padre que me ha enviado. Y luego Jesucristo dice, daos una oración en San Juan, dice: Padre, ruego por ellos, porque tú me los has dado. No te pido que me los excluyas del mundo, sino que me los cuides del mundo, porque ellos van en mi nombre, y en mi nombre van, y como van en mi nombre, también van en tu nombre. Por lo tanto, Señor, santifícalos y cuídalos, porque ellos van. Y cuando esos 12 hombres comenzaron a multiplicar su palabra en el mundo, comenzaron a enseñarle a gente sencilla la palabra de Dios. Y esa gente sencilla, ¿sabe qué hacía? Aceptaba la palabra de Dios tal y cual se la enseñaban. Hay que ir a la confesión, mande usted. Para poder ser salvos, sí. Deben bautizarse para ser salvos, sí. Deben recibir la Eucaristía para ser salvos, sí. Mande usted, Señor. Y esa gente sencilla, sencillamente proclamaba el nombre de Jesús y se convertía a la iglesia de Cristo, que era la iglesia católica. Y así durante muchos cientos de años sucedió. La gente humilde y sencilla del mundo entero recibía la predicación de Dios, y la gente humilde y sencilla la aceptaba en su corazón. Siempre, durante 2000 años, 1500 años fue así, hasta que vino un caballero llamado Martín Lutero y la embarró. ¿Por qué la embarró? Porque Jesucristo hoy nos está diciendo lo otro: te doy gracias, Padre, porque le has escondido esto a los sabios y entendidos. ¿Y quiénes son los sabios? Los sabios son como... pero ¿por qué se me escapa este científico último que era así y descubrió los hoyos negros? Los hoyos negros. ¿Por qué se me escapa el nombre de este caballero? Y cuando ya me estoy viendo el programa me acuerdo. Federico Nietzsche no. Y él y todos los científicos que al revelar la inmensidad del universo, entonces tienden a creer que Dios no existe. Todos los científicos del mundo, casi todos los científicos del mundo, tienden a negar la existencia de Dios. Y entonces Jesús le dice al Padre: te doy gracias, Padre, porque le has escondido esto a los sabios, a los científicos, a los que creen que el universo vino de una explosión y que creó todo y explotó y se creó el mundo y el universo en galaxias y todo lo que hay, y ellos jamás son capaces de entender que Dios hizo todo. A esos Jesús al Padre le está diciendo: te doy gracias, Padre, porque esto tan sencillo se lo ha revelado a los científicos, a los que se creen sabios, a los matemáticos, a los filósofos, a los que se creen mucha cosa. Pero también te doy gracias, Padre, porque se lo has escondido a los entendidos. Y entonces los entendidos son la mayoría de los hermanos separados, por no decir todos. ¿Qué es el problema de los hermanos separados? Tienen una sapienza tan desarrollada y tan despierta que se preguntan
¿Yo por qué voy a ir a confesarme con un sacerdote que es quizás un pecador peor o más que yo? ¿Yo qué voy a ir a la Eucaristía si eso es un pan insípido? Ahí que va a estar Cristo, ahí que va a estar revelado Él en cuerpo y sangre de Cristo en una hostia. Esos son los entendidos, los que se preguntan el porqué de las cosas, el porqué. Y cuando vinieron esos dos pastores acá, esas dos personitas de la luz del mundo, les decían: venga muchachos, ¿saben cuál es el problema que ustedes tienen? Que Dios a ustedes les tiene oculto esto, se los tiene oculto, porque no son capaces de darse cuenta de los sencillos que reciben la palabra de Dios, simplemente dicen: amén, que se haga tu voluntad en mí, como la Santísima Virgen María. Aquí está la esclava del Señor, hágase según tu palabra. Esos son los sencillos, los que no se preguntan, ni se cuestionan, ni se rasgan las vestiduras preguntándose por qué Dios dio poder a los hombres para perdonar pecados, por qué Dios se metió en una hostia para su cuerpo y su sangre dentro de una hostia. Porque nosotros los sencillos no nos preguntamos esas pendejadas, sino que decimos: hágase Señor tu voluntad en mí. Esos son los sencillos. Pero los hermanos separados con sus cuestionamientos tontos se hacen la pregunta: Dios, ¿qué va a estar en la iglesia católica donde está eso lleno de pecadores, donde está lleno eso de prostitutas, donde se arrodillan a los santos, donde se le arrodillan a María, a la Santísima Virgen, a San José, y se le arrodillan a cuanto santo descubra la iglesia católica? Ay, ¿qué va a estar Dios? Además, la iglesia católica es idólatra, vea que ellos son puros dioses, mire que ellos le dicen padre, y la iglesia y la Biblia dice que no llames padre a nadie porque el único padre está en el cielo, y no llames maestro al único maestro que es el Señor. Por lo tanto, ellos que van a estar ahí, Dios que va a estar con ellos son un montón de pecadores. En cambio, en esta iglesia sí hay salvación, sí hay poder, sí hay gloria. Esos son los que Dios dice que le está ocultando todo esto, porque dejaron de ser sencillos. Y cuando usted va y le pregunta a un protestante: oiga, ¿y usted fue de la iglesia católica? Sí, yo fui de la iglesia católica, pero hubo un día en que me quité ese velo y ahora sí estoy en la verdad. Y ahora resulta que estás en la oscuridad, porque no escucharon las advertencias. Una advertencia que es la que máximo les voy a decir, aunque hay muchas. Llama a Jesús y les dice a sus discípulos: cuídense de los profetas falsos, porque vienen vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y esos humildes y sencillos que venían en el mundo, vinieron esas ovejas rapaces vestidas de ovejas y las sacaron de la iglesia de Cristo y se las llevaron para su congregación, mostrándoles a un Jesús que no está ahí, que no es ese. ¿Ustedes entienden todo esto del Evangelio? Yo espero que sí lo entiendan, porque Jesucristo en la primera palabra dice: quien no lo reconozca, que es Dios el dueño de todo, el que dio el poder a los sacerdotes para la confesión, el que hizo que Jesucristo se inmolara en la cruz y que nos diera ese gran regalo de la Eucaristía, y no lo reconozcan ahí, no hay salvación. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.